Esta presentación se titula Las viejas conocidas nunca se fueron. Enfermedades infecciosas reemergentes. ¿Por qué regresan enfermedades que creíamos vencidas? Soy Ana Isabel Valdivielso Martínez, soy pediatra y trabajo en atención primaria en Málaga. Y hoy, con esta presentación, vamos a intentar responder a esta pregunta. En concreto, vamos a hablar sobre dos enfermedades que los pediatras pensábamos que ya estaban controladas: el sarampión y la tosferina. Pero antes, ¿qué es una infección reemergente? Las infecciones reemergentes son patógenos que históricamente estaban controlados o incluso habían sido eliminados de países de altos ingresos, pero que están rompiendo las barreras de contención. Esta reemergencia no es causal y se debe a varios factores. Por un lado, a las caídas de coberturas vacunales. Sabemos que para el virus del sarampión, para que esté controlado, es muy importante que las coberturas vacunales estén a nivel mundial por encima del 95%, y eso no está sucediendo. Por otro lado, sabemos que, aunque no es tan frecuente en España, en el resto de Europa y en el resto del mundo en general, cada vez hay más grupos antivacunas. La desinformación que circula hoy en día por redes sociales y por cualquier ámbito, pues hace que se erosione la confianza, ¿no?, en las vacunas. Súper importante también es el hecho de la movilidad global, ¿no? Entonces, aunque estén aquí bien los niños vacunados, pues cuando hemos tenido brotes han sido desencadenados en muchas ocasiones por casos importados de otros países, en los que sí que las coberturas vacunales pues son más bajas. Y por otro lado, las brechas de salud pública. Todos recordamos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no?, del SARS-CoV-2, cómo fue un momento en el que las coberturas vacunales bajaron mucho. El acceso a las vacunas fue más complicado, quizás en nuestro medio no tanto, pero en otros países en vías de desarrollo así lo fue. El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, con el índice de reproducción básico más alto de todas las enfermedades infecciosas, un R0 de 12 a 18. El virus se expulsa a través de las secreciones respiratorias, desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. La epidemiología de la enfermedad viene determinada por su gran contagiosidad, superior a la de cualquier otra enfermedad infecciosa inmunoprevenible. Por tanto, se ha estimado que el número de reproducción básico o número de personas que se contagian a partir de un caso índice en una población totalmente susceptible oscila entre 12 y 18. Y esto permite calcular que para que no haya circulación del virus se necesita que al menos el 95% de la población sea inmune por haber pasado la infección natural o por estar vacunada. Está causada por un morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El ser humano es el único reservorio y una de las características que hace que sea tan contagioso es que permanece vivo en el aire o en superficies hasta 2 horas después de que el paciente infectado haya abandonado los sala. La reemergencia del sarampión es un problema a nivel mundial. En todos los países hay un crecimiento exponencial de casos desde la pandemia hasta ahora. En concreto, en 2024 hubo casi 1 millón de casos a lo largo de todo el mundo. Concretamente, en Europa se confirmaron 127.406 casos en 2024, que eran el doble que en 2023. Rumanía lidera la incidencia. Incluso de allí procedían la mayoría de los fallecidos por esta enfermedad. Afortunadamente, en España tenemos muy buena cobertura de vacuna de triple vírica. La primera dosis
en torno a un 97%, por tanto superamos ese umbral de 95%. Sin embargo, en la segunda dosis no llegamos a ese 95%. Y además, se estima que hay 1,5 millones de personas susceptibles en España. La mayoría son menores de 40 años. Y como vemos, en España en 2024 hubo 217 casos confirmados y el recuento del 2025 llega hasta ahora en 397. Por todo ello, en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, se ha decidido este año adelantar la segunda dosis de la vacuna, que la teníamos a los 3 años en el calendario, pues se ha pasado a los 2 años, para así reforzar la inmunidad antes y además intentar subir las tasas vacunales a más de un 95%. Ese es el objetivo. A nivel global, el sarampión atraviesa una fase de reemergencia significativa tras la interrupción de los programas de salud durante la pandemia. Tras un máximo de casos en 2019 y cerca de 210.000 muertes, los casos bajaron por los confinamientos del COVID-19, pero desde 2022 se observa un aumento constante que persiste en 2026. En 2024 se confirmaron casi 360.000 casos globales y en 2025, hasta abril, ya se habían confirmado más de 62.000. Aunque la región de las Américas fue declarada libre de sarampión en 2016, la Organización Panamericana de la Salud anunció en 2025 la pérdida de este estatus tras un aumento de 30 veces en los casos, concentrados sobre todo en Estados Unidos, Canadá y México. Los países con mayor carga de enfermedad del mundo fueron India, Yemen y Pakistán en el año 2023. En estos países que tienen bajo índice socioeconómico, las mayores tasas de incidencia y de mortalidad se dan en niños menores de 5 años, sobre todo por no estar vacunados. Se estima que la brecha vacunal en 2023 fue de 22 millones de lactantes que perdieron su primera dosis de vacuna. La región europea de la Organización Mundial de la Salud está sufriendo también un impacto drástico, con cifras de incidencia no vistas en décadas. Se objetivó un aumento exponencial, al igual que en el resto del mundo, desde la pandemia hasta 2024, en el que se registraron 127.406 casos confirmados, el doble que en 2023, y la cifra más alta en la región desde 1997. Los países más afectados fueron Rumanía, que lidera la incidencia, con más de 30.600 casos y, como hemos dicho previamente, 22 de los 23 fallecidos eran procedentes de Rumanía, seguida de Kazajistán, Rusia y Azerbaiyán. El 87% de los casos con estado vacunal conocido no estaban vacunados. En el año 2025 se notificaron 8.826 casos, de los cuales el 40% fueron niños menores de 5 años y un 35% personas de 15 años o más. España, gracias a sus altas coberturas de vacunación, superiores al 95% en la primera dosis, logró el estatus de país libre de transmisión endémica en 2017. El riesgo para la población general es bajo, pero el riesgo de exposición y de infección para personas susceptibles se considera alto por los casos importados. Aunque la cobertura de la primera dosis es excelente, como ya hemos dicho, pues la de la segunda dosis se mantiene por debajo del 95%, en concreto en un 94,2%. Esos son los datos últimos que tenemos de 2023. Y eso pues genera más de 1,5 millones de personas susceptibles. La mayoría son menores de 40 años. En 2024 hubo un repunte importante, con 217 casos confirmados, frente a los 14 que hubo solamente en 2023.
Las comunidades autónomas más afectadas fueron Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El brote de Castilla-La Mancha fue originado por un caso importado de Rumanía, que ya sabemos que es el sitio de Europa que más casos aporta. En 2025, hasta la semana 52, se confirmaron 397 casos, 108 importados y 95 relacionados con estos. Destaca la situación de Melilla, con una tasa de incidencia muy elevada por su proximidad a Marruecos. Ante este escenario, Andalucía se convirtió en enero de 2026 en la primera comunidad en adelantar la segunda dosis de la vacuna a los 2 años de edad, en lugar de los 3-4 habituales, para lograr una protección más temprana, siguiendo la recomendación de la EPE. Y después de todos estos datos, pues claro, en enero de 2027 todos los medios de comunicación nacionales y todas nuestras sociedades científicas pues hicieron eco de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de retirar a España el estatus de país libre de sarampión, ya que no puede descartarse la transmisión local sostenida. La Organización Mundial de la Salud exige más de 12 meses sin transmisión endémica para recuperar este estatus. Así que tenemos que luchar para volver a conseguirlo. Vamos a dejar un poquito de hablar de epidemiología y vamos a adentrarnos un poco en la clínica, que yo creo que es lo que más nos gusta a los pediatras. ¿Cómo se muestra el sarampión, ¿no? ¿Cómo es la cronología de los síntomas? Pues fijaros, tras un periodo sin ningún síntoma, de unos 10-14 días, aunque el rango puede ser desde una semana a los 23 días, después de este periodo de incubación, que no tenemos nada de síntomas, empieza una fase de pródromos, así muy inespecíficos, con fiebre alta, con tos, con mucho catarro, ¿no? Con la típica coriza y con conjuntivitis, ¿no? Yo creo que un cuadro que nosotros vemos muy frecuentemente en consulta. Ahí ya pueden estar las manchas de Koplik, todavía que hayan aparecido antes del exantema y lo que nos puede además ayudar para el diagnóstico precoz, ¿vale? Las manchas de Koplik, sabéis que son unas manchitas que vamos a ver ahora que aparecen en la mucosa yugal y son patognomónicas y específicas del sarampión, ¿vale? Luego vamos a mostrar algunas fotos. Al tercer o cuarto día ya de los síntomas comienza la erupción cutánea, que va a seguir una progresión cefalocaudal, empiezan desde arriba hacia abajo, se van a extender progresivamente hacia el tronco, extremidades, y van confluyendo las lesiones, duran entre 4 y 8 días. Sabéis que se va a contagiar el sarampión desde 4 días antes hasta 4 días después del exantema. Por lo tanto, el día en el que aparece el exantema es muy importante luego para estudiar a los contactos y para el control epidemiológico. Fijaros en la cara de este chico con sarampión, qué conjuntivitis, ¿eh? Que asocia mucha fotofobia y complicaciones a nivel ocular. La foto de en medio nos enseña las manchas de Koplik y aquí también en la tercera foto, ¿vale? Son como pequeñas manchas de un color rojo con el centro a veces blanco, blanco azulado. Lo describen como semejante a salpicaduras de cal y aparecen en la mucosa oral justo en la cara interna de la mejilla. Como he dicho, aparecen en la fase prodrómica, cuando todavía a veces no está el exantema, lo que nos permite el diagnóstico precoz. A veces, cuando ya está el exantema, pueden haber desaparecido, ¿vale? O sea que no son obligatorias para el diagnóstico de sarampión. Pero sí que es verdad que son muy, muy específicas. El exantema del sarampión, que la verdad que se asemeja mucho a otros exantemas que vemos por otros virus, empieza de arriba a abajo, las lesiones inicialmente están separadas, pero luego van a ir confluyendo. Es poco frecuente que sean con vesícula o tipo purpúrico, es más maculopapuloso, ¿vale? Y empiezan 3 o 4 días después del inicio de la fiebre y el catarro. Sobre todo empieza a aparecer detrás de las orejas, ¿vale? En la línea de implantación del cabello.
dura entre 4 y 8 días y luego, cuando desaparece, fijaros cómo puede dejar una descamación fina, que a veces no es tan fina, ¿no? Fijaros en este caso que os pongo aquí, de un niño de color, como deja una descamación bastante marcada. Suele ser una descamación un poco más finita y, y a veces deja algunas lesiones hiperpigmentadas de manera transitoria. Este es uno de los casos que hubo ingresado el año pasado en el Hospital Materno de Málaga, en el brote que tuvimos. El sarampión no siempre es leve, sino que entre un 10 y un 30% de los casos asocian complicaciones. Las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de un año y en niños, por supuesto, inmunodeprimidos o malnutridos. La letalidad es baja. Eh, a nivel respiratorio son las complicaciones más frecuentes. En un tercio de los casos los niños tienen laringitis o bronquitis, esto es muy frecuente. Recordemos que da mucho síntoma catarral y un sarampión, un niño que no para de toser, ¿vale? Y en un 32% de los casos pues se asocia a eso, a broncoespasmo, a laringoespasmo. También se complica a veces con infecciones bacterianas como la neumonía. Si la fiebre dura más de 5 días ya hay que sospechar una neumonía bacteriana. También se acompaña de otitis en un 7% de los casos. Complicaciones más severas a nivel del sistema nervioso central como encefalitis pues ocurren en uno de cada 1000 casos. Y luego complicaciones a largo plazo, muchos años después de haber pasado el sarampión, se han descrito casos de panencefalitis esclerosante subaguda, ¿vale? Que se manifiestan con un deterioro cognitivo progresivo, convulsiones, muchos años después de haber sufrido el sarampión. Afortunadamente esto es más raro, en uno de cada 10.000 casos. Complicaciones oculares debido a esa conjuntivitis no tan severa que hemos visto, y a nivel digestivo pues es bastante frecuente los vómitos y la diarrea. Otras complicaciones más raras pues son la PTI, miocarditis, pericarditis, miositis, glomerulonefritis, como cualquier virus, ¿no? Lo puede desencadenar, aunque son menos frecuentes. El diagnóstico, aunque en principio lo podríamos hacer clínico, es fundamental que lo confirmemos el caso, ¿no? Para establecer las medidas de control epidemiológica pertinentes. Las pruebas de confirmación diagnóstica deben solicitarse en el primer contacto médico y son clave tres muestras: suero, orina y exudado nasofaringio. El suero es fundamental para hacer la serología, o sea, la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos frente al virus del sarampión. La IgM indica infección reciente. Es detectable desde el inicio del exantema, pero a veces puede ser negativa en las primeras 72 horas. Así que si hay alta sospecha y da negativa o indeterminada, hay que repetirlo. Si la IgG es positiva, se debe determinar la avidez. Una baja avidez está asociada con una infección primaria. Una alta avidez nos indica una infección pasada, lo que podría ser compatible con una reinfección, o si el primer suero es IgG negativo, la seroconversión puede demostrarse con un segundo suero tomado de 10 a 21 días después del exantema, para poder confirmar el caso. Para detectar el virus mediante biología molecular utilizamos la técnica RT-PCR. Se llama RT-PCR en vez de PCR porque recordemos que el material genético del virus de sarampión es ARN. Vamos a hacerla de dos muestras, procedentes de un exudado faríngeo y de orina, que lo ideal es tenerla durante los 5 primeros días tras el inicio del exantema. Y ya os digo, el primer contacto médico que tengamos es el momento ideal. Aunque es verdad que es posible detectarlo más tarde, especialmente en orina. Un resultado positivo, ¿vale? de esta PCR a virus del sarampión siempre confirma el caso, salvo que haya antecedentes recientes de vacunación. Pero sin embargo, un resultado negativo, si tenemos alta sospecha clínica, habría que repetirlo.
La prueba de detección de biología molecular, la RT-PCR, es esencial porque es más sensible y además nos va a permitir la caracterización genómica del virus, que es vital para diferenciar entre cepas salvajes de cepas vacunales y para trazar el origen epidemiológico. La muestra nasofaringia puede obtenerse o por aspirado nasal o por haciéndole un frotis simplemente con un hisopo en la mucosa nasofaringia. Los aspirados o lavados se harán con solución salina estéril y se mezclarán con un medio de transporte de virus para su envío. El frotis sí que se obtiene por frotamiento firme de la faringe y de la garganta con un hisopo estéril para sacar células epiteliales. Y ya pues se colocan en un medio de transporte vírico que no lleve inactivante. En estos niños que tienen entre 6 y 11 meses y se les ha puesto la vacuna triple vírica, digamos, antes de tiempo, porque ya sabemos que en el calendario la primera dosis se administra a los 12 meses, pues en estos pacientes que la han recibido un poquito antes, por un contacto con un caso de sarampión, recordemos que aún así hay que ponerle la vacuna de los 12 meses. Tienen que haber pasado 4 semanas desde la última dosis, pero hay que ponérselo. No va a contar como dosis puesta de sarampión. Habría que ponérsela de nuevo a los 12 meses y ya después, como parte del calendario, pues a los 2 años. La vacunación con la triple vírica es la medida de salud pública más eficaz para prevenir la enfermedad. Una sola dosis otorga un 95% de protección, mientras que la pauta completa de 2 dosis eleva la efectividad a más del 97%. Debido a la extrema contagiosidad del virus, se necesita mantener una cobertura de vacunación poblacional superior al 95% para lograr la inmunidad de rebaño y detener la transmisión endémica. La vacuna no solo previene el desarrollo del sarampión y sus severas complicaciones, tanto agudas como a largo plazo, sino que además evita la grave alergia, esa inmunosupresión celular que causa el virus y que además expone a los niños a una mortalidad por otras infecciones secundarias en los meses posteriores. Controlar la reemergencia depende directamente de cerrar las brechas de inmunidad en la población, fortaleciendo la vacunación de rutina. A nivel mundial, la cobertura con la primera dosis es en torno a un 84% y la segunda en torno a un 74%, lo cual es preocupante. Estos son datos desde el 2022 de los CDC. A nivel europeo, tal y como se puede observar en las figuras que presento en la diapositiva, que están extraídas de la web del ECDC, la cobertura con la primera dosis de triple vírica es mayoritariamente superior al 95%. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la segunda dosis. A nivel nacional, en España, pues tenemos datos de coberturas altas, con la primera dosis un 97%, pero la segunda dosis bajamos del 95%, estamos en un 93,9%. Y en Andalucía, la verdad que se reportan coberturas excelentes, como vemos en las gráficas, un 98% en la primera dosis y un 97% en la segunda, por encima de la media nacional. Así se muestran en las tablas que están obtenidas en la web de Andavac y que las van actualizando muy frecuentemente. Y nada, para finalizar ya esta parte del sarampión, quiero recalcar que mantener las coberturas por encima de un 95% es la única vía para prevenir la reemergencia y evitar tragedias evitables. Ahora vamos a cambiar de patógeno reemergente y vamos a hablar de la tosferina. A diferencia del sarampión, es una enfermedad bacteriana que va mutando, evolucionando y adaptándose y que pese a la vacunación sistemática en España desde el año 1965, sigue presente y a veces con un impacto devastador en los lactantes. La bacteria responsable es la Bordetella pertussis, un cocobacilo gram negativo, pleomórfico y aerobio estricto, cuyo reservorio es únicamente el ser humano. Se contagia por contacto estrecho, a través de gotitas aerosolizadas, por la tos, los estornudos o contacto con las secreciones respiratorias.
También es muy contagiosa, con un ritmo reproductivo básico de 12 a 17. El periodo de incubación generalmente es de 7 a 20 días y la máxima contagiosidad ocurre durante la fase catarral y las 2 primeras semanas de la fase paroxística. Luego lo veremos en la clínica. La bacteria Bordetella pertussis sigue siendo endémica a nivel mundial. Causa unos 50 millones de casos y 300.000 muertes al año según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 2 décadas se ha registrado una tendencia al alza en su incidencia, a pesar de las altas coberturas de vacunación. En España la enfermedad se presenta en ondas epidémicas cada 3 a 5 años. Tras una epidemia sostenida desde el 2010, que tuvo un pico muy destacado en 2015, nuestro país ha vuelto a experimentar recientemente, entre 2023 y 2024, la onda epidémica más intensa de los últimos 25 años. Los datos de la Red Nacional de Epidemiología muestran un pico muy marcado en 2015, de casi 10.000 casos, seguido de un descenso drástico en 2020-2022, ¿no? por la pandemia y la medida de aislamiento. Y ahora, como veremos en la siguiente gráfica, un repunte masivo en 2024. Aquí la vemos, en esta maravillosa gráfica que ha sido elaborada por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, se observa el pico que hubo en 2015, que fue el punto de inflexión que llevó a vacunar a las embarazadas, el parón que hubo en la pandemia por las medidas de aislamiento y luego el repunte masivo que hubo en 2024. En esta gráfica solo está representado hasta julio, pero posteriormente, según el boletín de la Red Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, los casos notificados llegaron hasta 30.000. Fijaros que en el brote de 2015 fueron de unos 10.000, o sea, fueron 3 veces más en 2024. ¿Vale? Es el pico más alto de casos que ha habido en los últimos 25 años. ¿Por qué? Pues mirar, para ello vamos a hablar de las vacunas de la tosferina. La vacunación de la tosferina se empezó entre los años 1940 y 1950 con la introducción de las vacunas de células enteras y esto redujo drásticamente los casos de tosferina. Estas vacunas, compuestas por la bacteria inactivada completa, generaban una potente y duradera inmunidad celular del tipo Th1 y Th17, que además ayudaba a reducir el estado de portador. Sin embargo, presentaban una alta reactogenicidad con efectos adversos locales y sistémicos, lo que llevó a su progresiva sustitución. Y a partir del año 90, en concreto en España en el año 1998, se introdujeron las vacunas acelulares. Estas vacunas contienen únicamente componentes purificados de la bacteria, como el tozoide pertúsico, la hemaglutinina filamentosa o la pertactina. Y son mucho más seguras, menos reactógenas, pero generan una respuesta inmunitaria diferente, sesgada hacia Th2 y entonces confieren una protección de menor duración en el tiempo. Y además, no van a prevenir la colonización, por lo tanto, permiten infecciones así silenciosas, asintomáticas, que mantienen la transmisión. El gran problema de la vacuna celular es la rápida pérdida de su efectividad. Se estima que la duración de la protección media es de apenas de 3 a 7 años. Y un metaanálisis demostró que tras 8 años y medio de la vacuna, de la última dosis de la vacuna recibida de esa vacuna, solo un 10% de los sujetos permanece inmune. Además, la prolongada presión selectiva ejercida por el uso masivo de las vacunas pues ha provocado que la Bordetella pertussis mute y se adapte. Están circulando cepas más virulentas que producen más toxinas y además cepas que no tienen la pertactina y por lo tanto escapan a la vacuna. Además, se está detectando una creciente resistencia de la bacteria a los antibióticos macrólidos, lo que dificulta su tratamiento. Para solucionar esto, pues el futuro pasa por una nueva vacuna viva atenuada de administración intranasal,
que está actualmente en fase 2B de ensayo clínico, con resultados, la verdad, que muy prometedores. A diferencia de las vacunas intramusculares, esta vacuna viva, atenuada, imita la infección natural y va a generar una inmunidad de mucosa de inmunoglobulina A, ¿no? Y de linfocitos Th17 residentes en el tejido nasofaringeo. Y esto permitiría lo que las vacunas actuales pues no consiguen, que es evitar la colonización y así cortar la transmisión. No podemos hablar de toferina y no hacer mención al brote que hubo en 2015, ¿no? En esa etapa yo era residente y la verdad que se vivió con mucha angustia el brote porque hubo un montón de lactantes ingresados y varios casos, bastantes casos de toferina maligna e incluso recuerdo pacientes que fallecieron, ¿no? Por estos cuadros de toferina maligna que iban con hiperleucocitosis muy marcada, una hipertensión pulmonar refractaria a tratamiento. Y este fue el punto de inflexión por el que España en 2016 introdujo la vacuna de la embarazada con TDPA de baja carga entre las semanas 27 y 32. Después de esto se redujeron un 88% de las hospitalizaciones en menores de 2 meses. ¿Vale? La transferencia placentaria de anticuerpos maternos pues, es la medida más eficaz para proteger esa ventana de edad entre los 0 y los 2 meses, que es la de mayor mortalidad, ¿no? Hasta que se le pone a los 2 meses la vacuna hexavalente. Hubo dudas en su momento de si eso iba a interferir, ¿no? Iba a haber interferencia entre los anticuerpos transplacentarios y los anticuerpos producidos por el propio lactantillo de los 2 meses, ¿no? Con su vacuna hexavalente. Y se vio que no, que no ha habido ningún impacto clínico negativo. Por otro lado, otra de las medidas fundamentales para frenar un poco estos brotes, esta reemergencia de toferina, es la vacunación del adolescente. En Andalucía, desde el año pasado, se vacuna con TDPA en vez de TD a los adolescentes a los 14 años y buscando un beneficio doble. Por un lado, aumentar la protección individual de estos adolescentes, pues ya sabemos que a esa edad eh, le quedan muy pocos anticuerpos circulantes y el riesgo de contraer la toferina es alto. Y por otro lado, pues vamos a disminuir la transmisión a ese grupo etario más vulnerable como son los lactantes, ¿no? Y esta medida no solo la hemos implementado en Andalucía, sino que, por ejemplo, Madrid y Canarias también vacunan a los 14 años y, y otras comunidades como Asturias, Cataluña, pues el País Vasco también, en adolescentes, aunque a otras edades distintas de los 14 años, también vacunan a los 12 y 13 años. El diagnóstico de toferina pues también podría ser clínico, pero es muy importante confirmarlo a nivel microbiológico. Recordemos que es una enfermedad de declaración obligatoria, al igual que el sarampión, y es muy importante declarar los casos para hacer el rastreo de contactos. ¿Cómo diagnosticamos, cómo confirmamos la sospecha clínica? Pues con una PCR de sudado nasofaringeo, la cual es altamente sensible. Incluso detecta la bacteria después de iniciar el antibiótico. ¿Cómo se obtiene? Pues con un hisopo que no puede ser de algodón, ¿vale? Tiene que ser de Dacron o de nylon y haciendo un frotis o un aspirado de nasofaringe posterior. El cultivo, aunque es gol estándar, pues es específico al 100%, pero no se recomienda porque es de crecimiento lento, tarda dos semanas y además es muy poco sensible. O sea que en la práctica clínica diaria no lo utilizamos. Y la serología, pues tampoco, porque también aparecen los anticuerpos tiempo después de la enfermedad. Así que el método diagnóstico es la PCR. Si tenéis algún caso sospechoso en consulta, pues tenéis que comunicarlo con medicina preventiva, con vuestra unidad de referente y ellos os facilitarán los vales de la petición para obtenerlo en consulta. Ante un caso sospechoso, ¿vale? Hay que tratar, pero siempre hay que coger muestra para confirmar el diagnóstico. Para no sobretratar y utilizar acitromicina, que sabemos que es un antibiótico de amplio espectro, así a la ligera, ¿vale? Entonces, el objetivo de tratar
sobre todo es evitar la transmisión. Reducir los síntomas, pues también, pero para ello hay que iniciar el tratamiento de manera precoz, antes de las 2 o 3 semanas. Y a veces los cuadros de tosferina lo empezamos a sospechar cuando ya están en la fase espasmódica de tos. Por lo tanto, a veces no tratamos tanto por minimizar los síntomas, sino con el objetivo de evitar la transmisión. No hay que esperar la confirmación microbiológica si la sospecha es alta, ¿vale? Y sí que es importante aislar al paciente hasta que complete los 5 días de tratamiento. El tratamiento de elección, pues sabemos que son los macrólidos, la acitromicina y a una dosis de 10 miligramos kilo día en menores de 6 meses, en mayores de 6 meses 10 miligramos kilo el primer día y el resto 5. La duración del tratamiento, hay diferencias en ella. Cuando los protocolos se enfocan más, digamos, en el control epidemiológico, pues sugieren 3 días, como por ejemplo el protocolo del RENAVE, pero las guías pediátricas de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, la guía AVE, ellas recomiendan 5 días. Tenemos alternativas, sobre todo para alérgicos, ¿vale? Y aunque lo más usado, pues ya sabemos que es la eritromicina. Bueno, y en este caso, ¿a quién vamos a tratar? ¿No? De los contactos. Hemos dicho que al caso índice, al caso sospechoso, que hemos confirmado, y, eh, y luego de los contactos, ¿a quién? Pues mirad, en este caso vamos a tratar aquellos contactos que tengan alto riesgo de tosferina grave. ¿Que quiénes van a ser? Pues los lactantes menores de 2 meses o los lactantes de 2 a 11 meses que todavía no tienen las 3 dosis, embarazadas en las últimas 3 semanas de embarazo, inmunodeprimidos, eh, cardiópatas o asmáticos graves, ¿vale? A ellos, si han tenido contacto con un caso de tosferina, sí vamos a tratarlo. O aquellos que puedan actuar como transmisores directos a los pacientes de alto riesgo, pues por ejemplo las embarazadas que no estén vacunadas, los convivientes con pacientes de alto riesgo, personal sanitario, por ejemplo, que trabaja en neonatología, obstetricia, ¿vale? Por evitar los posibles brotes, o cuidadores de menores de 1 año. Y por otro lado, los contactos que no hay que tratar, pero que sí que vamos a estar vigilando, son los pacientes en general que hayan sido contacto estrecho, pero no tengan ningún problema de inmunidad. Sí que habrá que ir vigilando síntomas. En el momento que aparezcan los síntomas, tendremos que ir a confirmarlo. Y por supuesto, se aprovechará para actualizar sus calendarios vacunales y rescatar con dosis de TDPA en aquellos que no estén totalmente cubiertos. Y ya para acabar, me gustaría resumiros el papel que yo creo que tiene el pediatra de atención primaria en estas infecciones reemergentes. Lo primero, una alta sospecha clínica. Hay que reconocer el debut atípico en los lactantes de tosferina y los exantemas febriles en los niños no vacunados, buscar la mancha de Koplik, ¿vale? Y si lo conocemos y si lo dudamos, iniciar el protocolo, pedir las PCRs. eh, Tener la información, ¿no? Y saber cómo gestionar un brote, eh, comunicarlo rápidamente a medicina preventiva y saber los periodos de contagio para decírselo a la familia, ¿vale? Para que estén aislados, tanto de tosferina y sarampión. Y por supuesto, nuestra prevención primaria, ¿no? El cierre de las brechas vacunales. Paciente que veamos que viene de fuera, que no está vacunado, que le falta alguna dosis, seguir insistiéndolo y promoviendo.